Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, hermana Sarita, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Francisco, ¿cómo está? Quizás contento de reencontrarnos una vez más en este programa. Sí, contentos de respirar aire puro. Y de eso se trata justamente el tema de hoy día en nuestro programa Cultura Ambiental. El día de hoy vamos a conversar sobre la contaminación atmosférica. Así es, don Francisco, y aprovechamos en extender ya un cordial saludo a nuestra audiencia, bueno, en el caso de la radio y también a aquellos que ya se enlazaron a la señal de Betel Televisión. Bien, como lo mencionó don Francisco, el tema para esa mañana es la contaminación atmosférica. La OMS hace 2 años aproximadamente detalló cuáles son los países que tienen mayor contaminación atmosférica y una baja calidad del aire. Por ende, tenemos por ejemplo a Mongolia con 279 microgramos por metro cúbico de partículas de PM10. Luego le sigue Botswana, gracias a una fundación de cobre, los incendios forestales, las plantas de generación de energía, los vehículos que circulan en la capital, que son las principales fuentes de contaminación. Así es, en el Pakistán el uso de energía ineficiente, el acelerado crecimiento del parque vehicular, el aumento de la actividad industrial y la quema de residuos son algunas de las principales causas que ubican a Pakistán como el tercer país con peor calidad de aire según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos luego a Senegal, a Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, donde la principal fuente contaminante viene a ser también las tormentas de arena, los vehículos de transporte y las refinerías de petróleo, y termina con el puesto número 8 de Irán, ¿no? La capital Teherán es considerada como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Pero no todas son malas noticias. En México se está llevando a cabo un proyecto que ayudaría a reducir los niveles de contaminación. Escuchemos a ver cómo es que hacen esto en México. Adelante. Construyen el edificio, atrapa contaminación. La estructura cuenta con un material que es capaz de absorber el equivalente a lo que producen casi 9.000 automóviles diariamente. México, uno de los países con niveles de contaminación más altos del mundo, será el testigo del lanzamiento de un nuevo método de la construcción de edificios diseñados para combatir el smog ambiental. Se trata de la Torre de Especialidades, una estructura que tendrá implementado en su fachada el llamado Prosolve 370E, un material que cuenta con la particularidad de disolver las partículas contaminantes en el aire, convirtiéndolos en algo menos dañino para la salud. El proyecto, que está siendo llevado a cabo por la compañía alemana Elegant Embellishment, pretende descomponer niveles de contaminación similares a los producidos por 8.750 automóviles al día, y en su exterior cuenta con un diseño de panal, pudiendo absorber grandes cantidades de aire y luz, con el objetivo de reducir la velocidad del viento y generar turbulencias para que los tóxicos puedan ser atrapados de forma más efectiva. Según la compañía, existen varios otros edificios en todo el mundo que están implementando esta misma tecnología, que hasta ahora funciona en el laboratorio, aunque se esperan los resultados de las mediciones del smog para determinar si da o no resultado en ciudades con altos niveles de contaminación. Fuente, La Tercera, Chile. Para conversar sobre las alternativas que tenemos en nuestro país para combatir la contaminación del aire, es que estamos hoy con la grata presencia del ingeniero Jorge Gutiérrez, el gerente general de Tierra Nuestra, a quien le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por atender a esta invitación. Al contrario, yo les agradezco a ustedes, al programa Cultura Ambiental de Radio y Televisión Betel, a Francisco, Sara, por invitarme a este importante programa y poder conversar de un tema principalísimo y que está cobrando ya un tono dramático en nuestro país sobre la contaminación del aire, porque al ver las cifras que ustedes acaban de mencionar de los países altamente contaminados, deberíamos verlo de cómo se traduce esto a través de la gente que fallece, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estamos hablando de Angola, y en Angola hay más o menos unos 116.000 muertos al año por efecto de la 116.000 muertos al año por efecto de la contaminación del aire. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud, por si acaso, no es una fuente dispersa como la que ustedes acaban de mencionar, claro, y confiable. Por ejemplo, China, que no está dentro de este grupo de este grupo de países, tiene alrededor de 270.000 fallecidos
Probablemente, porque China tampoco da cifras exactas, no se pliega, dado que su potencia industrial está creciendo y el problema de la contaminación del aire es un problema, pero que no lo tiene muy pegado. Ellos prefieren despegar industrialmente y luego preocuparse de los fallecidos, ¿no? Y si hablamos de los países más desarrollados, en este caso Estados Unidos, ellos tienen 41.200 muertes por efecto de la contaminación del aire. Japón, que es uno de los top, tiene pues alrededor de 23.800. Y ellos tienen estándares de calidad mucho más altos que nosotros. Exacto, don Francisco. Mire, esto es importante decirlo. ¿A dónde estamos caminando nosotros? Nosotros somos el Perú. En este momento, por un decreto supremo 074, tenemos 13 ciudades en estado de atención prioritaria por efecto de la contaminación del aire. Entonces, Lima en este momento es la 10ª ciudad más contaminada del mundo. Cifras de la Organización Mundial de Salud. Tiene 13.800 muertos por efecto de la contaminación del aire. Epidemias de cáncer y de tuberculosis. Tenemos 42.000 casos de tuberculosis anuales, nuevos. Entonces, esto debería preocuparnos mucho, ¿no? ¿Y a dónde estamos caminando? Hemos implementado normas, reglamentos, leyes, y estas tienen como finalidad en un momento determinado llegar pues a la meta, que es los países top, ¿no? Los países top como Suiza, Holanda, los países europeos. En Europa, por hablarle de que donde ellos han implementado e invertido 48.000 millones de euros para mejorar su calidad de aire, en todos sus países hay una normativa muy fuerte. En total tiene 370.000 muertos la Comunidad Europea por efecto de la contaminación del aire, todos los años. Con toda la inversión y todos los esfuerzos. Así es. Entonces, ¿qué nos espera el Perú? Claro. De aquí a los 50 años, mucho más contaminados y nos espera 50 años para llegar donde llegan ellos, ¿no? Y quizás no hemos todavía alcanzado ni siquiera los estándares de calidad en el caso del aire. Uno puede salir al centro de Lima, por citar la avenida Bancay en nuestro país, y de pronto pasarse un pañito húmedo, y el hollín es sorprendente, solo estando algunas horas allí en medio de la contaminación atmosférica, la contaminación del aire, y que se suma a veces a la contaminación también por los sonidos y todo lo demás. Ingeniero, vamos a ir a una pequeña pausa y al volver estaremos conversando aún más sobre esta problemática y sobre las alternativas, porque nos estará explicando también sobre esta botella que contiene, nos parece como un poquito de arenita, nos parece, pero eso es producto increíble de la purificación del aire. Nos vamos a la pausa y regresamos. Vamos a ver un poquito de las partículas, don Francisco. Sí, esa hollín que decías que uno se limpia si camina por el centro de Lima, se pasa un pañuelito, se va a dar cuenta que se mancha la cara, ¿no? El tema es que esas mismas partículas, o más pequeñas aún, son las que respiramos, ingresan a los pulmones y se pegan y no se despegan, no se quedan ahí. Ese es el problema, ¿no? Justamente el mes pasado se celebró esa lucha constante en el caso de la tuberculosis también. Efectivamente, lo ha definido muy bien don Francisco. Las partículas que están suspendidas en el aire es un hollín, producto del más o menos el parque automotor de 1.200.000 vehículos que circulan en la ciudad de Lima. Nosotros tenemos 119 puntos críticos en la ciudad donde circulan más de 2.500 vehículos por hora. Hablaste hace un momento, Sara, de la avenida Bancay, y todos mencionan como la más contaminada, pero no es la más contaminada, es la más estudiada solamente, ¿no? Donde se ha puesto más equipos de medición, etcétera. Una de las calles más contaminadas es la Vía Expresa. Sí, en la Vía Expresa circulan más de 3.500 vehículos por hora, a cualquier hora. Y en la hora pico hay una cola aproximadamente 2 kilómetros de vehículos que están circulando, ¿no? En caravana. Entonces hay que ver que lo único que nos salva acá en Lima, que es un desierto, es la segunda ciudad más grande, construye un desierto después de Egipto, es el viento, pues no llueve siquiera. Entonces cuando vemos la cantidad de partículas que hay en suspensión, la problemática se hace más crítica por este tema atmosférico. Nosotros tenemos unos equipos que están limpiando el aire y, bueno, mire, acá tengo una muestra justamente de lo que limpiamos, ¿no? Esto que ustedes ven acá no es tierra. Esto negro que ven aquí es un carbón. Es un carbón de las partículas. Nosotros limpiamos 200.000 metros cúbicos de aire por día y este es el resultado, ¿no? Como verán, si dejamos esta botella con agua unos 20 minutos se vuelve clara completamente, no se ha disuelto porque es carbón justamente lo que hemos recogido, ¿no? Entonces acá el problema es que ¿qué es lo que tiene el carbón? Y como dijo don Francisco, el problema es que esas partículas entran al pulmón y ya no salen.
Las más pequeñas inclusive llegan al torrente sanguíneo y atacan el corazón. Entonces hay países donde por efecto de esta contaminación se ha disparado el índice de ataques cardíacos, ¿no? El cáncer de piel, como en el caso de Santiago de Chile, se ha disparado más o menos un 100% en los últimos 10 años. Entonces, acá en Lima y en las ciudades tenemos este problema grave, ¿no? Y debemos de tomar ya cartas en el asunto antes de que el problema sea irreversible, ¿no? Claro que sí. Ingeniero, tenemos aquí unos videos, en el caso de aquellos que lo puedan ver, y usted nos puede ir explicando el caso del PAU o PAU, que viene a ser el purificador de aire urbano. Quisiéramos que usted nos pueda explicar cómo funciona ese tema de la purificación del aire. También han elaborado un proyecto similar en el caso de los locales, que cuando existe un aire puro ayuda también a las personas, mejora la calidad de vida. Entonces, al respecto quisiéramos conocer cómo ese proceso, porque los que hemos tenido la oportunidad de pasar muy cerca al hospital Rebagliati en Jesús María, hemos podido ver en la plaza justamente uno de los purificadores de aire, conocido también como el superárbol. Algunos quizás hemos entrado, hemos estado allí 1 minuto, 2 minutos respirando, y eso justamente es uno de los, por decir así, creaciones de tierra nuestra. Así que nos confirman para poder ir explicando un poco sobre este proceso de purificación de aire urbano PAU. Bueno, nosotros somos una empresa privada, ¿no? Grupo Tierra Nuestra, ¿no? Y lo que hemos implementado, viendo esta problemática, hemos puesto nuestro granito de arena para poder tratar de mitigar este problema, ¿no? Entonces hemos creado unas máquinas que se ponen en las esquinas donde la intersección de los vehículos y que aspiran 200.000 metros cúbicos de aire por día. Esto es el equivalente más o menos al volumen de 5 manzanas urbanas o la respiración de 20.000 personas por día. Entonces, al limpiar el aire, retiramos todos los polvos que hay suspendidos en el aire, 10, 2.5, 1 micras, y también reducimos la cantidad de gérmenes patógenos y bacterias a un mínimo imperceptible, y rectificamos la carga eléctrica del aire, lo cual permite que inclusive se pueda respirar hasta un 25% más de oxígeno en forma natural, ¿no? Esta máquina ahora la tenemos instalada en el hospital, cerca del hospital Rebagliati, en la plaza de la Democracia. Los invitamos a que nos visiten. El servicio es gratuito y va a ser gratuito porque es un programa de responsabilidad social empresarial, ¿no? O sea, se patrocinan las máquinas de las empresas privadas y nos ayudan de ese modo a limpiar el aire sin costo ni para la ciudadanía ni para el Estado, ¿no? Este es un programa que estamos trabajando más o menos unos 5 años. Claro, estuvieron antes en aviación, ¿no? Por el hospital de neoplástica, o sea, ahí lo vi yo por primera vez. Sí, la máquina, nosotros hemos firmado convenio con 6 municipalidades, ¿no? Específicamente la de Surquillo, que estuvo una de las máquinas ahí, tuvimos que retirarla por las obras del tren eléctrico. Tenemos el ofrecimiento ya de volverla a instalar en ese mismo lugar cuando entreguen la obra. Todavía no la han entregado, por eso no hemos instalado la máquina, ¿no? Todavía no sé cuándo sucederá eso, ¿no? Claro que sí. Bien, ingeniero Gutiérrez, nos vamos a ir a una pequeña pausa y al volver estaremos conversando con la doctora Doris Lachira, neumóloga del Hospital Sisol, quien también nos hablará un poco sobre las consecuencias de la contaminación atmosférica. Bien, 10 de la mañana con 16 minutos, continuamos en Cultura Ambiental conversando sobre la contaminación atmosférica. Para esto queremos también saludar a la doctora Doris Lachira, ella es neumóloga del Hospital Sisol, más conocido como Hospital de la Solidaridad. Doctora Lachira, muy buenos días, bienvenida a Cultura Ambiental. Muy buenos días, saludándoles a todos los audientes, a los radioyentes, mejor dicho, y asimismo saludándoles e invitándoles para que puedan visitar a nuestros hospitales, sobre todo al Hospital de la Solidaridad de la Victoria, donde los estamos esperando para darles tratamiento a sus enfermedades, sobre todo a las enfermedades pulmonares. Con mucho cariño. Sí, doctora, buenos días. Para consultarle, ¿qué tan grave es el tema de la contaminación del aire? Usted que es especialista en medicina, en neumología, ¿no? Así es. Definitivamente es una situación muy preocupante, porque inclusive acá en la ciudad de Lima hay prácticamente, sin exagerar, tal vez un 80% de pacientes alérgicos. El problema está de que este tipo de alergia generalmente se desencadena en cuadros de asma, y los niños que son propensos a tener bronquitis frecuentemente, porque son muy hipersensibles,
pueden en cualquier momento tener un problema de crisis asmática que los puede llevar a la muerte si es que no tienen un tratamiento adecuado a tiempo. Y eso no solamente sucede con los niños, sino también sucede con los adultos y sobre todo con los pacientes de la tercera edad que también son muy hipersensibles. Bueno, algo que nos llama la atención es que no solamente es el problema de los cuadros alérgicos que desencadena la contaminación ambiental, sino también problemas de piel, también infartos al corazón, porque son sustancias tóxicas que respiramos constantemente en el ambiente. Si usted se pone una mascarilla en la mañana y se lo saca en la tarde, va a ver cómo esa mascarilla termina con un hollín, un polvo negruzco en la parte de afuera, y lamentablemente todas esas sustancias son las que entran por nuestras vías respiratorias superiores y terminan en nuestro pulmón. Así que ese es el problema que tenemos con el problema de la contaminación ambiental. ¿Y qué tratamiento recibe una persona que padece una crisis como una consecuencia, repente, claro, o un ataque de asma? ¿Qué es lo que hacen los médicos cuando les llega un paciente con estas crisis? Bueno, en primer lugar, hacerle un examen completo, hacerle una espirometría, les hacemos a los pacientes, que es un sistema computarizado que nos indica si el paciente en realidad tiene asma o no tiene asma, en qué grado se encuentra, si es otro tipo de patología de obstrucción de los pulmones o de restricción de los pulmones, como es la fibrosis pulmonar, que también muchas veces pueden confundirla con un asma, pero no es asma. Pero esto sucede generalmente en los ancianos. Pero si ya se confirma que es un problema, y también hacerle una placa de pulmones, ¿no? Porque el problema es que ustedes saben que tenemos una gran cantidad de pacientes con tuberculosis, que muchas veces el paciente viene que le faltó el aire, y el problema está que no es porque tenga asma, sino que no tiene pulmones. Así que es importante hacer un diagnóstico serio, certero, adecuado, con pruebas, para poder tomar una decisión terapéutica. Bueno, ante una crisis de asma, por ejemplo, en los hospitales de Solidaridad el diagnóstico sale al momento y se le da el tratamiento al momento, porque en 15, 20 minutos, máximo media hora o menos de una hora, ya tenemos las placas de espirometría y podemos tratar al paciente de acuerdo a la patología pulmonar que tiene. En cuanto tenemos un cuadro de asma, inmediatamente les damos unos broncodilatadores o los nebulizamos para que ese bronquio que está cerrado como si fuera un salchichón se empiece a abrir, y la flema empieza con la nebulización y el broncodilatador, la flema empieza a ser más líquida y el paciente la puede respirar con mayor facilidad porque el bronquio se abre de lo que está cerrado y está silbando, porque el bronquio es como la boca, que para poder silbar una persona tiene que cerrar bien la boca, igualito el bronquio se cierra. Y no solamente se cierran los bronquios principales, sino los bronquios más chiquitos de todo pulmón. Por eso es peor que ponerse una soga al cuello, porque siquiera la soga se la puede sacar, pero lamentablemente si los bronquios, tanto los grandes como los más chiquitos en todo el pulmón, están cerrados, no puede recibir el aire y el paciente se pone morado, más aún si el niño se pone con los labios azules, empieza un tiraje intercostal porque le falta el aire, quiere jalar ahí, no puede, no entra. Entonces, definitivamente el broncodilatador, su inhalador o su nebulización le va a ayudar. Si tiene una infección, hay que darle un tratamiento de antibióticos, expectorantes, para que esa flema pueda salir con mayor facilidad y no quede ahí atascada en los bronquios, evitando que entre el aire. Claro que sí, doctora Lachira, usted ha explicado perfectamente este tema de la ayuda a las personas que lamentablemente nos encontramos en algún momento con algún síntoma, ya sea de asma o problemas respiratorios, y creo que más se acrecienta también un poco cuando estamos en la temporada de la estación del invierno. Al respecto, doctora Doris Lachira, le agradecemos por acompañarnos en el programa Cultura Ambiental, esperando también en alguna oportunidad tenerla en nuestras instalaciones de radio y televisión. Por lo contrario, muchas gracias, saludos, y los esperamos, por favor, en el Hospital de Solidaridad y La Victoria y en todos los hospitales. Muchas para gracias. con cariño, calidez, suerte. Muchas gracias, doctora Lachira. Y es verdad, ¿cuántas veces visitamos al neumólogo? A veces vamos simplemente cuando tenemos algún síntoma, ya sea a veces en el caso de los niños la fiebre, pero ¿cuántas veces revisamos nuestros pulmones? Bueno, mira, al respecto tenemos que entender que el aire de interiores, según la Organización Mundial de Salud, está 5 veces más contaminado que el aire de exteriores. El interior. El interiores. Dentro de las casas. Así es. El problema en el caso del aire de interiores es que muy a menudo la aglomeración humana y la falta de ventilación y el uso indiscriminado del aire acondicionado produce una microatmósfera dentro de estos ambientes cerrados donde está un intercambio constante de bacterias. Entonces, el segundo impacto más importante que tenemos nosotros para hablar de la contaminación del aire es la contaminación biológica. Entonces,
En el caso de los hospitales es gravísimo porque estamos viendo de que uno entra, y esto lo sabemos todos, nuestros abuelitos nos decían, no vayas mucho al hospital porque entras por algo y sales por otra cosa. Anda bien alimentado. Bien ¿no? alimentado. Por el tema de las Y no le permiten el ingreso a los niños, justamente. Exacto. Hay lugares donde hay hospitales, les digo, en líneas generales, yo he visitado muchos hospitales últimamente, y tenemos que hay sectores donde la tuberculosis, ojo, en este momento el Perú es el segundo país latinoamericano con más tuberculosis del orbe. Es gravísimo realmente, ¿no? Son 42.000 casos nuevos de tuberculosis anualmente, nuevos, que se tardan en curar 6 meses los que son normales, o sea, la tuberculosis normal, la TRX, que es la resistente, 2 años, y la multidrogoresistente, que no se cura. Simplemente se muere, al que le da se muere, y esos están sueltos en Lima, lamentablemente cerca de 2.000 personas. Entonces, ante esto, nosotros hemos creado un sistema también que está instalado en este momento en el Hospital Arzobispo Loaiza, es un purificador de aire para locales, ¿no? Que nos permite purificar el aire de la calle, hacerlo ingresar en grandes volúmenes a estos ambientes y evitan justamente los contagios intrahospitalarios, ¿no? Claro que sí, en el tema de la purificación de los locales, ¿no? Y es importante que si se implementa no únicamente en hospitales, sino también en las escuelas. Bueno, escuelas, clínicas, y hablemos de las agencias bancarias. Yo le digo que las agencias bancarias, donde hay apenas unos 100 metros cuadrados, atienden 700 personas por día, y tienen aires acondicionados que están dando vueltas el aire. O sea, un tuberculoso entró el lunes y uno recibe el impacto el día viernes. Claro que sí, por lo mismo que es cíclico. Ingeniero Gutiérrez, lamentablemente estamos ya en la parte final del programa, quizás tengamos una ampliación más con respecto al tema de la contaminación atmosférica.